Una vez más, bienvenidos a todos a esta clase. Vamos a repasar el tema presente continuo y empecemos con la definición. ¿De qué trata? Uno de los usos principales para el presente continuo es para hablar de cosas que están pasando en este momento, en este instante, por así decirlo. Y el presente continuo va a responder a la pregunta ¿qué estás haciendo ahora? Ya que esta pregunta te permite responder diciendo qué es eso que está pasando en este momento. Vamos a ver un ejemplo. Si es que te preguntan qué estás haciendo ahora, un ejemplo podría ser yo estoy estudiando, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy estudiando inglés, ¿sí? Para el ejemplo. Entonces, una vez más, el presente continuo responde a esa pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora? Yo estoy estudiando inglés. Entonces, esta estructura es la que necesitamos para responder y para crear oraciones en el presente continuo. Y por eso tenemos nuestra fórmula o nuestra estructura, que de alguna manera nos va a asegurar de que lo que estamos haciendo, ¿sí?, esté bien. ¿Y qué dice la estructura? Que necesito un sujeto, el verbo to be. Ahora, el verbo to be va a variar dependiendo del sujeto, ¿cierto? Si mi sujeto es he, mi verbo to be es el is. Si mi sujeto es we, mi verbo to be es el are. Si mi sujeto es I, como en este caso yo, el verbo to be es el am. Muy bien. Después voy a necesitar mi verbo principal, mi acción principal, que en este caso sería estudiando, ¿cierto? Ahora, ese verbo principal en inglés, nosotros tenemos que hacer que termine en ing. El ing es aquí donde se utiliza cuando hablamos del presente continuo. Y por último, mi complemento. Ya que hemos tenido esto como ejemplo, ¿por qué no lo cambiamos a inglés? Ese va a ser nuestro primer ejercicio, ¿sí? Nuestra oración decía, yo estoy estudiando inglés. Ese va a ser mi primer ejemplo. Con esta estructura vamos a cambiar esto al inglés. ¿Qué dice mi estructura? Empiezo con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? Yo, porque estoy hablando de mí, ¿cierto? ¿Cómo se dice yo en inglés? I. Excelente. Siguiente paso. De acuerdo a la estructura, el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que va con el I? Muy bien. Va el am, ¿cierto? I am. Después, ¿qué viene? El verbo principal. ¿Y cuál es el verbo principal? Estudiando. Estudiando viene de estudiar. ¿Y cómo dices estudiar en inglés? Muy bien, estudiar en inglés es study. Sin embargo, ¿qué nos dice la estructura? Que ese verbo debe terminar en ing. ¿Sí? En ing. Y para nosotros guiarnos con el español es ese famoso ando. Ando o endo en español. Y ese ando o endo al inglés se va a traducir con ese famoso ing. Entonces le agregamos por aquí ing y ya está. Yo estoy estudiando. I am studying. Y por último, mi complemento. ¿Qué estoy estudiando? Inglés. Ese es mi complemento. Sería entonces de esta manera. Yo estoy estudiando inglés. I am studying English. Muy bien. Fácil, ¿cierto? Veamos una oración más. ¿Qué opinan? Quiero decir, él está jugando, ¿sí? Él está jugando tenis, por ejemplo. Es el turno de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cómo podrías expresar esta oración? Él está jugando tenis. Siguiendo mi estructura, puedo saber que voy a empezar con el sujeto. Y el sujeto es de quien se habla en la oración. Estamos hablando en esta oración de él. ¿Y cómo se dice él en inglés? Él en inglés es el he. Después que viene, de acuerdo a mi estructura, el verbo to be. El verbo to be correspondiente al sujeto. El I va con el am. El he va con el is. Muy bien. Después, mi estructura dice, viene el verbo principal, jugando. Jugando viene de jugar. ¿Cómo dices jugar en inglés? Muy bien, jugar en inglés es play, fácil. Pero aquí me falta algo, por dos razones. O 2 puntos me van a
hacer saber que me faltan dos cosas. Uno, que mi estructura me lo dice, necesito el ing. Dos, que mencionábamos que en el español ese ando, jugando, caminando, trabajando, ese ando al final, en inglés se traduce al ing. Quiero decir jugando, entonces playing. He is playing. Y por último, mi complemento. ¿Qué está jugando? Tenis. Ese sería mi complemento. ¿Cómo te fue? ¿Esa fue tu oración? Sencillo, ¿cierto? ¿Qué opinas si vemos un ejemplo más? Mi siguiente ejemplo dice lo siguiente. María está limpiando. María está limpiando su habitación. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas? María está limpiando su habitación. ¿Cómo podemos expresar ahora esta oración? Empezamos con ¿qué dice nuestra estructura? Empezamos con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto una vez más? El sujeto es de quién se está hablando en la oración. Y en este caso estamos hablando de María. Entonces yo voy a empezar con María. Muy bien. Después, ¿qué sigue? De acuerdo a mi estructura, después del sujeto viene el verbo to be. El verbo to be correspondiente al sujeto. En este caso estoy hablando de María. ¿Y María con qué va? María irá con el am. María irá con el is, como la número 2. Ahora, si parece un poco difícil, haz lo siguiente. Pregúntate, en lugar de decir María, ¿con qué pronombre personal lo puedo reemplazar? En lugar de decir María, puedo decir she. Muy bien, ¿cierto? Porque estoy hablando de ella. Ahora sí, de repente es más fácil, porque sé que el she va con el she va con el is. Muy bien, ¿sí? El she va con el is, tercera persona. El he va con el is también. María, por ende, también va con el is, ¿sí? Porque también es she. Muy bien, después, ¿qué sigue? Mi verbo principal, ¿sí? Verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Limpiando. Limpiando viene de limpiar. ¿Cómo decimos limpiar en inglés? Limpiar en inglés es clean. Sin embargo, una vez más, esos dos puntos. Punto número 1, mi estructura me dice que ese verbo debe terminar en ing. Punto número 2, en español dijimos ese ando que le acompaña a los verbos estudiando, jugando, limpiando, trabajando, caminando. Ese ando al inglés se traduce como el ing. ¿Sí? Muy importante. María está limpiando, María es cleaning. Y por último, mi complemento. ¿Sí? ¿Cuál es el complemento? Su habitación. ¿Cómo dice su habitación en inglés? ¿Te acuerdas? Muy bien, ese su sería el her. ¿Sí? ¿Por qué el her? Porque estoy hablando de she. Si estuviese hablando de él, este su sería el his. ¿Ok? Y habitación, sabemos que es room. Excelente. María es cleaning her room. Y de esa manera podemos nosotros expresar ideas en el presente continuo con esta simple estructura. Vamos ahora a los ejercicios, ya que de esa manera nosotros podemos recordar mejor. Si quieres tomarle una captura de pantalla, adelante por favor, que nos vamos a los ejercicios. ¿Ok? Así es, habitación, room, ¿sí? Habitación en general. Ahora, habitación donde duerme alguien, bedroom, ¿ok? Esa es la diferencia. Vamos entonces a los ejercicios. Una vez más, si les va gustando el en vivo, tap a la pantalla, que estamos a punto de llegar a los 20,000 likes. ¿Será posible? Pues vamos a ver, depende de ustedes. Vamos, número 1. Yo estoy haciendo mi tarea. Vamos, ¿con qué empiezo? Decía mi estructura. Con el sujeto. Muy bien. Y en este caso, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es yo. Muy bien, porque estoy hablando de mí. Yo en inglés es el I. Después que seguía, ¿te acuerdas? El verbo to be correspondiente al sujeto. ¿El I con qué va? ¿Con el is, con el are o con el am? Muy bien, va con el am. Excelente. Y después que venía, ¿te acuerdas? El verbo principal. Haciendo. Haciendo viene de hacer. ¿Y cómo dices hacer en inglés? ¿Sí? Hacer en inglés puede ser do o puede ser el make. ¿Pero cuál uso aquí? ¿El do o el make? ¿Sí? Ahora, si nos sigues desde tiempo, ya sabes la respuesta. Si eres nuevo, te explico muy rápido. Ese haciendo
o ese hacer. Sé que es do o make. Va a depender bastante de qué se está hablando. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mi tarea. ¿Haciendo qué cosa? Tarea. Siempre, absolutamente siempre que hables de hacer tarea, el verbo que vas a utilizar va a ser el do. Y esta regla no va a cambiar, ¿sí? Así que vamos a recordar eso. Cada vez que hablemos de hacer tarea, el verbo es el do. Sin embargo, aquí me falta algo. Por dos razones. Mi regla me decía que el verbo debe terminar en ing y al mismo tiempo, ¿en qué termina este verbo? En el endo. ¿Te acuerdas? Endo o ando. En español al inglés se traduce como el ing. Muy bien. Ahora sí dice haciendo. Yo estoy haciendo. I am doing. Y por último mi complemento, mi tarea. ¿Sí? Mi tarea. My homework. Muy bien. Número 2. El turno de ustedes. ¿Qué opinan? Ellos están estudiando juntos. ¿Sí? Hicimos un ejemplo muy similar. Vamos a los comentarios. Es tu turno. Ellos están haciendo juntos. Y por mientras les cuento que estamos a punto de llegar a los 40,000 likes. Sí, gracias por ese tap. Los que están compartiendo también. Vamos. Ellos están estudiando juntos. Empezamos con el sujeto. ¿Qué es el sujeto? ¿De quién se habla? ¿De quién estoy hablando aquí? De ellos. ¿Y cómo se dice ellos en inglés? Muy bien. Ellos en inglés es el famoso they. Y después, ¿qué sigue? El verbo to be. El verbo to be correspondiente al sujeto. ¿Y they con qué va? They va con el is, con el am o con el are. Con el are. Muy bien. El they va con el are. Excelente. Y después, ¿qué viene? Un verbo más. El verbo principal. Estudiando. Estudiando viene de estudiar. ¿Y cómo dices estudiar en inglés? Muy bien. Estudiar en inglés es study. Sin embargo, este verbo no dice solo estudiar. En español dice estudiando. Y ese ando dijimos que en español al inglés se traduce en el famoso ing. Entonces le agrego el ing. They are studying. Y por último mi complemento, juntos. ¿Cómo dices juntos en inglés? Vamos a los comentarios. Así es el famoso together. They are studying together. Si esa fue tu oración, pues buen trabajo. Número 3. Tú estás saltando en tu cama. ¿Cómo puedes expresar esa oración? ¿Cómo dices tú en inglés? Vamos a los comentarios, es tu turno. Tú estás saltando en tu cama. Y por mientras te cuento que estamos a punto de pasar los 50,000 likes. ¿Sí? Muchas gracias. Tú estás saltando en tu cama. Empezamos con el sujeto. En este caso estoy hablando de ti, ¿cierto? De tú. Empiezo mi oración entonces con el tú. Y sé que tú en inglés es el you. Y después que viene, ¿te acuerdas? El verbo to be correspondiente al sujeto. En este caso estoy hablando de you. ¿Y el you con qué verbo to be va? Muy bien, también va con el are, al igual que el they. Excelente. You are, tú estás. Después viene el verbo principal, saltando. Saltando viene de saltar. Y sé que saltar en inglés es jump. Sin embargo, ahí no solo dice saltar, dice saltando, ando. Para darle esa traducción del ando en inglés, ¿qué hacemos? Le agregamos el ing. Tú estás saltando, you are jumping. En tu cama. ¿Sí? En tu cama es el complemento. Y ahora, ¿cómo digo en tu cama? ¿Será in your bed? ¿Qué opinan? Vamos a los comentarios. Algunos dicen in your bed. Algunos dicen on your bed. ¿Cuál será? ¿In o el on? ¿Qué opinan? Muy bien. Sería en este caso el on your bed. Y lo voy a poner en mayúscula para que no nos olvidemos. On your bed. ¿Por qué el on? Porque el on significa sobre, encima, ¿cierto? Y si digo que estás saltando en tu cama, estás saltando sobre tu cama. Ahora, si es que digo el in, ¿qué significa? Que estás saltando dentro de tu cama. Ahora, ¿será posible eso? Quizás sí, pero lo más correcto es el on. You are jumping on your bed.
Muy bien, vamos, número 4. Número 4 dice, ella está comprando un celular. Sí, vamos, es tu turno. Ella está comprando un celular. Y por mientras te cuento, estamos a punto de llegar a los 70,000 likes. Así es, vamos, ella está comprando un celular. Ella en inglés es she. Empiezo con el sujeto, estoy hablando de ella, entonces she. Después necesito el verbo to be que va con el sujeto, en este caso con she. She va con el is, muy bien. She is. Es muy importante que para el presente continuo utilicemos el verbo to be en todos. Si no utilizas el verbo to be, se te entiende sí, sin embargo, suena un poco raro. Sonaría raro si en la número 3 digo you jumping on your bed. ¿Sí? En español sería tú saltando. En la número 2, si omito el verbo to be, diría ellos estudiando juntos. ¿Sí? Se entiende sí, pero suena un poco raro. Muy bien, es importante el verbo to be. She is. Después, ¿qué viene? El verbo principal, comprando. Comprando viene de comprar y comprar en inglés es buy. Sin embargo, ¿sí? No dice ella está a comprar, dice ella está comprando, ando. ¿Y cómo dijimos que ese ando se traduce al inglés? Con el famoso ing. Ahora sí dice comprando. She is buying. Y por último mi complemento, un celular. ¿Cómo digo un celular en inglés? Ese un sería el a. Y celular, pues la forma completa, cell phone. Pero lo más corto, que también en este caso significa celular, sería simplemente phone. Es lo mismo. She is buying a phone. Muy bien, número 5. Nosotros estamos trabajando. Vamos, ahora es su turno. Nosotros estamos trabajando. De la misma manera, nosotros estamos trabajando. Por mientras te cuento que estamos a punto de pasar los 80,000. ¿Creen que podemos llegar a 100,000? ¿Será posible? Depende de ustedes. Nosotros estamos trabajando, empezamos con el sujeto. En este caso estamos hablando de nosotros, ¿cierto? De nosotros. Ahora, ¿cómo dices nosotros en inglés? Algunos están escribiendo they, algunos we. ¿Cómo se dice nosotros en inglés? They o we. El they no, ¿cierto? Porque mira, en la número 2 ya utilizamos el they y el they significa ellos. El nosotros es we, ¿sí? Mucho cuidado. Después que viene el verbo to be correspondiente al we. ¿El we con qué verbo to be va? Con el are. Muy bien. We are. Después viene el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Trabajando. Trabajando viene de trabajar. ¿Y cómo dices trabajar en inglés? Trabajar en inglés es work. Pero una vez más, ahí no dice nosotros estamos trabajar, dice nosotros estamos trabajando. Para que tenga esa terminación, el ando al inglés se traduce como el ing. Ahora sí, nosotros estamos trabajando. We are working. Muy bien, 3 más y terminamos. Me estoy sintiendo enfermo. Número 6 es interesante. Me estoy sintiendo enfermo. ¿Por qué es interesante, Diego? Porque esta oración empieza con el me y a veces nos confunde un poco. La razón es porque estamos tratando de traducir palabra por palabra y estoy pensando, ¿cómo digo me en inglés? Sin embargo, esta oración es una más del presente continuo, así que me guío con la misma estructura. ¿Qué dice la estructura? Que empiece con el sujeto. ¿De quién se está hablando? Cuando digo me estoy sintiendo enfermo, estoy hablando de mí, ¿sí? De yo. Entonces con yo voy a empezar mi oración. Y yo en inglés es el I. Y el resto es lo mismo. Después del sujeto viene el verbo to be correspondiente a ese sujeto. El I va con el I va con el am. Muy bien. I am. Después, ¿qué viene? El verbo principal. Sintiendo. Sintiendo viene de sentir. ¿Y cómo dice sentir en inglés? Muy bien. Sentir en inglés es feel. Sin embargo, aquí le falta algo porque ahí dice sintiendo. Para que tenga esa terminación en inglés del endo, tengo que agregarle ing. Ahora sí, me estoy sintiendo. I am feeling. Y mi complemento, enfermo. ¿Cómo dices enfermo en inglés? Ahí está, sick. I am feeling sick. Me estoy sintiendo enfermo. Muy bien, 2 más y terminamos. 2 más y terminamos. Mi mamá está yendo a la iglesia. Vamos, es tu turno. Mi mamá está yendo a la iglesia.
Por mientras, les cuento que pasamos la meta. Era 100,000 likes, estamos en 115. ¿Sí? ¿Será posible llegar a 120? Vamos, tap, tap. Número 7 dice, mi mamá está yendo a la iglesia. Empezamos con el sujeto. El sujeto es mi mamá. Estoy hablando de mi mamá. Y mi mamá en inglés, ¿cómo se dice? Ese mi sé que es el my. ¿Y mamá? ¿Sí? Mamá puedo decir mother. También puedo decir mom, ¿cierto? A mí me gusta utilizar el mom, ya que es más corto. My mom, mi mamá. Después del sujeto, ¿qué venía? ¿Te acuerdas? El verbo to be. El verbo to be correspondiente a my mom. Ahora, my mom, ¿con qué va? ¿Con el is, con el am o con el are? Ahora, si te parece un poco difícil y te estás diciendo, pero yo solo me acuerdo con los pronombres personales, podemos hacer lo siguiente. En lugar de decir my mom, ¿con qué pronombre personal podrías reemplazarlo? En lugar de decir my mom, pude haber dicho she, ¿cierto? Ahora, te pregunto, ¿she con qué va? ¿Con qué verbo to be va? Oh, she va con el is. Ahora sí, más fácil. Entonces, she va con el is. My mom también va con el is. My mom is. Después viene el verbo principal. Yendo. Yendo viene de ir. ¿Y cómo dices ir en inglés? Ir en inglés es el go. Sin embargo, ¿qué decía mi estructura? Que el verbo principal, go, en este caso, tiene que terminar en ing. No solo eso, en español que dice yendo, ¿termina en qué? En endo. Y esa terminación endo o ando al inglés se traduce con el ing. Mi mamá está yendo, my mom is going. Y por último mi complemento, a la iglesia. ¿Cómo decimos a la iglesia? ¿Sí? Sería going to church. ¿Sí? Going to church. Not to the church, sino going to church. Es más común decir en inglés simplemente going to church que el going to the church. ¿Ok? Número 8, y con eso nos despedimos. Mary está viendo una película. Mary está viendo una película. Vamos, es tu turno y con esto nos despedimos. Y por mientras les cuento que estamos a punto de llegar a 150. ¿Sí? De repente se puede hacer nuestra meta final. Mary está viendo una película. Empiezo con el sujeto. Muy bien, en este caso estoy hablando de Mary. Entonces, Mary va a seguir siendo mi sujeto. Después que viene de acuerdo a la estructura, el verbo to be correspondiente al sujeto. Mi sujeto es Mary. ¿Y Mary con qué va? Con el is, con el are. Ahora, si es difícil, una vez más, puedes hacer lo mismo que hicimos en la número 7. En lugar de decir my mom, ¿qué digo? She. En lugar de decir Mary, ¿con qué pronombre pude haber reemplazado? También con el she. Y el she va con el is. Muy bien. Entonces, Mary is. Después viene el verbo principal, viendo. Viendo viene de ver. ¿Y cómo dices ver en inglés? Ese ver en inglés será look, será see o será watch. ¿Qué opinan? Look, see o watch. En sí pueden ser los tres, ¿cierto? Pero hay una razón por la cual la forma correcta sería simplemente el watch. ¿Por qué? Te cuento. Es que depende bastante qué está viendo Mary en este caso, o qué está viendo alguien. En este caso, Mary está viendo una película. Siempre que hablemos de ver una película, o de ver una película, de ver televisión, o de ver un video, absolutamente siempre necesito el watch. Esa es la razón. Muy bien. Pero aquí me falta algo. Dijimos que watch es ver. Pero en mi oración en el español no dice ver, dice viendo. ¿Termina en qué? En el endo. ¿Y ese endo cómo lo expreso en inglés? Con el ing. Muy bien. Entonces, Mary está viendo. Mary is watching. Y por último mi complemento, una película. Ese una sé que es el a. Y película en inglés, también ya lo aprendimos, movie. Muy bien. Mary is watching a movie. Si gustas, tómale captura de pantalla. Eso es todo por hoy. Voy a poner la primera parte en breve para que le tomes captura. Si es que nos sigues en el Insta, ahí publicamos todo el material. ¿Ok? Ya le tomaste captura para mostrarte la parte principal de la estructura. Y les cuento que pasamos la meta. Muy cerca de 200,000 likes.
Gracias. Ok, listos para mostrarles la primera y con eso nos despedimos. Aquí está, esta es la primera página. En mi opinión, la parte más importante es esta, ya que tiene la estructura y con esto nos guiamos y nos aseguramos que esté completa y esté bien hecha nuestras oraciones. Ok, una vez más, si le tomaste captura, genial. Si es que nos siguen en el Insta, estamos como Savior English. Lo voy a escribir aquí. En el Insta estamos como Savior English. Ahí vamos a publicar todo este material. ¿Ok? Y en YouTube también estamos como Savior English. Los en vivo son domingos, miércoles y viernes. Hoy domingo quiere decir que el miércoles nos vemos. 8 de la noche, horario de Texas. Gracias por los comentarios bonitos. Pasamos los 200,000 likes y yo me despido con eso. Chao, chao.